Ryanair miente para que los consumidores nos quedemos de brazos cruzados mientras sigue forrándose con sus fraudes. La multinacional irlandesa ha inventado una inexistente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la que asegura habría respaldado la legalidad del recargo por viajar con equipaje de mano. La compañía aérea pretende confundir a los usuarios y los medios de comunicación falseando la realidad con el objetivo de frenar las crecientes reclamaciones de pasajeros que exigen la devolución del recargo ilegal. Reclamaciones que deben transformarse en demandas judiciales en cuanto las aerolíneas se nieguen a devolvernos nuestro dinero. Son demandas que no representan ningún coste, ya que en estos casos no hay que contratar abogado ni procurador. La compañía ha falseado en un comunicado de prensa el contenido de un auto que acaba de dictar la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Más allá de que no se trata de una sentencia, lo que han decidido los magistrados del máximo órgano judicial de la comunidad autónoma es pedir un aval bancario de 110 millones de euros a Ryanair para eximirla de pagar la multa impuesta por el Ministerio de Consumo como consecuencia de las denuncias de Facua hasta que se dicte la sentencia sobre el recargo del equipaje de mano y otras prácticas también sancionadas. En contra de lo que afirma la compañía irlandesa y su CEO, los jueces del tribunal no solo no han dictado sentencia, sino que han manifestado en su auto la imposibilidad en este momento procesal de prejuzgar el fondo del asunto, motivo por el que aceptan las medidas cautelares solicitadas por Ryanair y también por Norwegian, que tiene que aportar un aval de 1,8 millones. Son medidas que paralizan el pago de las sanciones hasta que haya sentencia y también la orden de cesación de las prácticas incluidas en el expediente sancionador del Ministerio. Hay más de 60 sentencias de juzgados de primera instancia de lo mercantil en las que se declara la ilegalidad del recargo por viajar con equipaje de mano en cabina. Además, en los últimos días, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta para regular los casos en que sí podría cobrarse el recargo, reconociendo con ello que las aerolíneas vienen cobrándolos de forma ilegal. En su comunicado, el CEO de Ryanair, Michael O'Leary, inventa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado que los pasajeros deban pagar por viajar con equipaje de mano y asegura que las impuestas por consumo son multas ilegales. Continuando con su falacia, Ryanair asegura también que el recargo cumple plenamente con la legislación de la Unión Europea y pide al ministro Pablo Bustinduy que la respete. Sin embargo, lo cierto es que quien no respeta la legislación comunitaria es Ryanair. Una sentencia dictada en 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó la ilegalidad de aplicar este tipo de recargos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Ay, perdón, que estoy con lo del Comic Con 25. ¿Qué es eso de que no se puede traer comida y bebida del exterior? Los protas que están ahí son todos del exterior. Y también estaría bien que dejaran entrar comida y bebida del exterior. Luke, soy tu padre. Ven a cenar. Tengo que dejar, vale. Sí, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con 3 temas de actualidad. El gobierno quiere regular la reduflación. Ya sabéis, esa práctica que consiste en reducir el peso o la capacidad de un producto manteniendo el precio o incluso incrementándolo. Hace ya bastantes meses, el Partido Socialista planteó en el Congreso una modificación de la Ley de Defensa de los Consumidores para que se obligara a los establecimientos a informar de este tipo de prácticas. La propuesta lleva muchos meses parada en el Congreso sin que se haya producido la votación, consecuencia, entre otras cosas, de que parece ser que los socios de gobierno no han visto el momento oportuno dada la problemática que tiene esta legislatura para alcanzar mayorías suficientes para sacar adelante cambios legales. Ahora el Ministerio de Consumo y otras cosas de Pablo Bustinduy se plantea otra fórmula para regular la reduflación, para regular la información a los consumidores. El mecanismo es una enmienda a la futura Ley de Consumo Sostenible que tiene también que debatirse en el Congreso. Pero sea modificando la Ley de Defensa de los Consumidores o la futura Ley de Consumo Sostenible, los mecanismos que plantean Partido Socialista y el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy, de Sumar, son muy parecidos. Información obligatoria en los establecimientos, pero no en el etiquetado de los productos. Se vincula a la tienda donde se vende el producto con reduflación,
pero no se obliga al fabricante. El argumento es que el fabricante no es quien pone teóricamente el precio del producto en el establecimiento, pero claro, de lo que se trata es de que el consumidor reciba la información, y aquí de alguna manera daría igual que fuera el fabricante o el establecimiento el que tuviera que informar del cambio en el producto. De lo que se trata es de que se informe donde hace falta, en el envasado del producto, no en un cartel perdido por el establecimiento. Hace meses trasladamos una serie de peticiones a los grupos parlamentarios para introducir en esa propuesta de modificación de la ley que planteó el Partido Socialista. Sumar recogió esas reivindicaciones de nuestra organización y planteó una enmienda por la cual la información sobre la variación del peso o la capacidad de un producto tenía que aparecer en el etiquetado, y además tendría que hacerlo durante al menos 6 meses y no los 3 propuestos, y además de que no se trataría de advertir de una reducción en el número de gramos o mililitros de un producto, sino también una variación en la calidad, porque la reduflación también se produce en la composición de los productos. Productos que ahora pueden tener ingredientes de peor calidad, que evidentemente salen mucho más baratos al fabricante, pero que se siguen denominando de la misma manera. El consumidor lo compra, cree que es el producto de siempre, pero en realidad es bastante diferente. Y así que ahora, vuelta a empezar. Otra vez tendremos que trasladar a los grupos parlamentarios nuestras propuestas en relación a la enmienda para regular la reduflación que el Ministerio de Consumo plantea a su ley de consumo sostenible. Hubiera estado bien que tanto el Partido Socialista con su propuesta como el Ministerio de Consumo con la suya hubieran hablado con nosotros, la principal organización de defensa de los consumidores sin ánimo de lucro del país, para conocer nuestra opinión sobre cómo deberían emprenderse cambios regulatorios para defender los intereses de los consumidores cuando una empresa, de alguna manera, hace trampas en las características de los productos que vende. Y desde luego no se trata de un asunto menor. La reduflación es una práctica que se produce en multitud de productos, llegando a aplicarse incrementos como el que, por ejemplo, hemos detectado recientemente en un producto de la multinacional PepsiCo. Los gusanitos o gustosines de su marca Cheetos se han encarecido nada menos que un 45% con la modificación en el número de gramos que contienen las bolsas. Una subida que han aplicado civilinamente en el plazo de 3 años mediante la modificación que han realizado en el gramaje de las bolsas del producto. Así que toca regular, pero regular bien, algo tan importante como esto. Y regular bien no es precisamente obligar a que los supermercados o las tiendas de barrio tengan que tener a la entrada una colección de 40 carteles con todos los movimientos a la baja en el gramaje o la capacidad que se han producido en los productos que tienen a la venta. Eso no lo ve nadie. Hay que colocar la información en el producto cuando vas a comprarlo para que tengas directamente el dato. Y eso posiblemente provocará que los fabricantes decidan abandonar la idea de la reduflación, olvidarse de meter menos cantidad de producto en el envase, porque los consumidores evidentemente así nos daríamos cuenta. La fórmula que planteaba originalmente el PSOE y que ahora plantea el Ministerio de Consumo no es precisamente algo que vaya a asustar a las grandes empresas. Otro asunto. La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con tan solo 2.800 euros al Mad Cool por una brecha de seguridad en su página web que permitió a cualquier usuario acceder a los datos personales y a las entradas de los asistentes a su edición del año 2023. Facua denunció el fallo en abril de ese año tras haber sido alertada por varios usuarios que nos comunicaron que al entrar en el enlace que Mad Cool les había enviado para pedir el envío de las pulseras de acceso, descubrieron que el formulario ofrecía datos de otros asistentes en lugar de los suyos. El error permitía no solo visualizar los datos de terceras personas, sino también modificarlos. De esta forma, un usuario podía descargar la entrada y pedir que se le enviase a él la pulsera de otra persona. Pues bien, 2 años después, la Agencia Española de Protección de Datos ha emitido una resolución en la que confirma que Mad Cool vulneró 2 artículos del Reglamento General de Protección de Datos, pero aplica una multa de chichinabo. Para una vez que la agencia nos contesta una denuncia y nos encontramos con esto. Realmente lamentable. Y la micromulta impuesta no es por obligación, por imperativo legal, porque precisamente la legislación de protección de datos deja un margen amplísimo para aplicar sanciones. Las 2 infracciones que ha detectado la agencia en el Mad Cool implican multas que pueden ser de hasta 20 millones de euros. Evidentemente no pedíamos que se les multara con 20 millones, pero tampoco con los menos de 3.000 euros en los que ha quedado la sanción una vez que la empresa ha asumido sus irregularidades y ha efectuado el pronto pago para poder obtener una reducción. Con sanciones como esta se lanza un aviso navegante, si es que si te saltas la ley de protección de datos, no te preocupes que te va a salir extraordinariamente barato. Y para colmo, la resolución del expediente sancionador incoado por la agencia tras nuestra denuncia dice que las multas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, justo lo contrario de lo que ha sido la multa impuesta por la agencia. Así no se hacen las cosas. Y otra cosa, el Ministerio de Consumo pretende regular la publicidad que apela al miedo a través de la Ley de Consumo Sostenible que tendrá que aprobarse en el Congreso. Se trata de un tipo de publicidad que, utilizando la manipulación, explota emociones como la ansiedad y el temor, es decir, los anuncios de las empresas de alarmas. ¿Y cómo pretende hacerlo el Ministerio de Pablo Bustinduy? Pues obligando a las empresas que hagan comunicaciones comerciales que apelen al miedo
a ofrecer información cuantitativa o estadística que permita a los consumidores hacer una valoración real del riesgo al que se exponen si no adquieren el producto o contratan el servicio que se les ofrece. Si la gente que ha caído en la trampa y ha contratado una alarma para su piso supiera realmente cuáles son las probabilidades que tiene de que su vivienda acabe ocupada, tiraría la alarma a la basura y mandaría a Securitas Direct o a Movistar Prosegur a freír gárgaras. Desde luego, lo que plantea el Ministerio de Consumo es un buen paso: obligar a dar información con datos reales. Otra cosa es el riesgo de manipulación en relación a esos datos, las fuentes en las que se basen, o sencillamente se pueden hacer anuncios menos agresivos y luego continuar con esa publicidad encubierta en la que muchos comunicadores te advierten de que si sales a casa a comprar el pan, te puedes encontrar luego un ocupa en casa. Yo es que igual tengo la mente un poco sucia y la mitad de las veces que veo una información sobre el peligro de la ocupación pienso en que hay alguien pagando detrás. Pero lo cierto es que en los últimos años, mientras vivíamos esa avalancha de noticias y ese cúmulo de horas y horas en tertulias de radio y televisión hablando del enorme riesgo que vivimos los ciudadanos de que nos ocupen la vivienda, mientras tanto, lo que ocurría era que las empresas de alarmas estaban haciendo inversiones millonarias en publicidad en esos medios de comunicación. Y claro, a veces algunos dan noticias a gusto del que paga. Y por cierto, que la idea del Ministerio de Consumo de regular la publicidad que apele al miedo no es nueva. En 1994, cuando se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva de Televisión Sin Fronteras, se definió como publicidad ilícita y por lo tanto prohibida la que apelase al miedo. Una prohibición que quedó derogada cuando se aprobó la siguiente versión de la ley que regula la publicidad en medios audiovisuales. Y el problema es que nunca a ningún gobierno se le ocurrió que había que volver a introducir ese tipo de prohibición. Pero claro, prohibir cualquier tipo de anuncio que apele al miedo sería prohibir cualquier tipo de anuncio de empresas de alarmas. Pero igual en el Ministerio de Consumo se han planteado que esa forma tan rotunda de prohibir cierto tipo de publicidad se podría encontrar con problemas para su aprobación y han buscado el mecanismo de introducir la obligación de dar datos estadísticos. Ya veremos si se aprueba y ya veremos cómo funciona. Y a continuación, David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy os voy a contar una noticia muy llamativa de estos últimos días que ha pasado totalmente desapercibida para la mayoría de la población. Y es que entre Ábalos, Koldo y Cerdán por un lado, los conflictos bélicos por otro y las ocurrencias diarias de Donald Trump, la verdad que estamos aviados. El resto de temas de la actualidad se suceden prácticamente sin pena ni gloria. Pero esta noticia tiene que ver con el aceite de oliva, que siempre es un asunto que genera cierta controversia y polémica entre las personas que ven y escuchan este podcast. El Ministerio de Agricultura que lidera Luis Planas ha iniciado los trámites para poder activar un mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva que sirva para equilibrar los precios en caso de que la próxima campaña de la aceituna sea significativamente más abundante que la actual. Para ello ha abierto una consulta pública previa al texto de la futura orden que posibilitará, según el Gobierno, mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado de este producto que, recordemos, es considerado de primera necesidad. De llevarse a cabo, se permitirá la retirada obligatoria y temporal de un porcentaje de aceite del mercado durante la próxima campaña. Es evidente que estamos ante una intervención de precios encubierta. Nos lo pueden vender de mil maneras o utilizar los eufemismos que quieran, pero en definitiva es una intervención en los precios del aceite de oliva con el objetivo de que supuestamente no se hundan por debajo de los costes de producción y beneficiando con ello a los productores. Hay que ver qué curioso, ¿eh? Cuando algunos aceites de oliva virgen extra llegaron a estar en los supermercados a más de 15 euros el litro, ahí no había intervención que valiese. Desde Facua lo pedimos por activa y por pasiva, que se actuase para controlar el precio del producto más inflacionista de la cesta de la compra. Y denunciamos la especulación que existía y cómo algunos se estaban llenando los bolsillos a costa del dinero de los consumidores. En ese momento el Ministerio no hizo nada, absolutamente nada. Y mira que el propio Luis Planas se había comprometido a vigilar que no hubiese aumento de márgenes de beneficio en los productos afectados por la rebaja del IVA. No solo no hicieron su trabajo, sino que además ignoraron nuestra petición. Y a día de hoy todavía estamos esperando una respuesta. Que conste que nos parece bien que se quiera proteger los intereses de los productores. Bueno, en realidad nos parece bien que se defienda los intereses de las pequeñas familias y pequeños productores que trabajan con mimo sus explotaciones de olivar tradicional. Los grandes terratenientes que tienen estas áreas de olivar súper intensivos, ya te digo yo, que no necesitan ayuda. Pero ¿sabes quiénes necesitan también protección? Los consumidores. Sí, porque cuando el aceite de oliva estaba a 15 euros el litro, nadie movió un dedo para frenar la escalada de precios. Ni lo hicieron entonces, ni lo hacen ahora con otros alimentos que están encareciéndose de manera desproporcionada. Se ve que al Ministerio de Agricultura lo del libre mercado y la fijación de precios en función de la oferta o la demanda solo le interesa cuando le conviene a una parte. Para que el aceite subiese de precio parece que no había límite, pero si ahora baja más de la cuenta, sí que están preparados para intervenir. Que cada uno saque sus propias conclusiones.
Desde Facua lo que pedimos es protección para que no se vulneren de manera sistemática los derechos de los consumidores y para que se vigile, se inspeccione y se sancione a aquellas empresas que desde su posición dominante vulneran a la ley a base de abusos y fraudes. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Te Ayudamos, la sección donde intentamos ponerte un poco más fácil cuando las trampas digitales aparecen donde menos te lo esperas. Hoy toca hablar de algo serio, que pone los pelos de punta solo con leerlo. Está circulando un falso correo electrónico que asegura que ha sido citado por delitos gravísimos, cosas tan delicadas como pornografía infantil o pedofilia. Y sí, asusta mucho. El mensaje viene con todo el envoltorio para parecer oficial, logotipos de la policía, nombres falsificados de altos cargos, incluso la supuesta firma del fiscal general del Estado. Todo esto diseñado para hacerte creer que es real. El objetivo, que entres en pánico y le respondas cuanto antes. Te dan 48 horas para contestar con tus datos personales y si no lo haces te amenazan con arresto o con divulgar los supuestos delitos, incluso con meterte en un registro de delincuentes sexuales. Es que solo leerlo ya dan escalofríos y no es real. Las autoridades no se comunican así contigo ni te van a mandar algo así por un correo electrónico. Entonces, ¿qué haces si te llega uno de estos mensajes? Primero, no contestes. No entres en ese juego. Este tipo de correos son puro fraude, así que lo mejor que puedes hacer es bloquear al remitente y eliminar el mensaje directamente. Y si no has llegado a responder, repórtalo cuanto antes. Puedes hacerlo en el buzón de incidencias de la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, o denunciarlo también ante la policía. Porque sí, aunque suene a bulo, esto le puede pasar a cualquiera. ¿Y si descargaste el archivo adjunto? A veces el correo viene con una supuesta citación judicial en un archivo PDF. Si lo abriste pero no llegaste a enviar nada, elimínalo ya de tu ordenador y vacía la papelera. Ese archivo en principio no suele contener malware, pero no es una buena idea abrir cosas así sin pasarle antes un buen escaneo con tu antivirus. En la web de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, tienes herramientas para eso. Más vale prevenir, pero ¿y si respondiste y disteis información? Vale. Si llegaste a caer, no te sientas culpable. De verdad, estos correos están diseñados para manipularte emocionalmente y pillar a cualquiera con la guardia baja. Aquí van los pasos a seguir. Corta la comunicación ya, no sigas respondiendo aunque el remitente insista y te amenace más. Piensa con calma qué información diste, tu nombre, tu DNI, datos bancarios, valora si eso puede usarse para otras suplantaciones o fraudes. Cambia las contraseñas de todos los servicios que pueden verse comprometidos y si puedes, activa la verificación en 2 pasos. Es verdad que lleva un poco más de tiempo, pero te protege muchísimo más. Guarda todo, el correo, las respuestas, haz captura de pantalla, lo que sea. Todo te puede venir bien para tener pruebas si decides poner una denuncia y sobre todo no lo gestiones solo. Puedes contactar con el Instituto Nacional de Seguridad en el 017 para que te asesore. O si eres socio pleno de Facua, llámanos y nuestro equipo jurídico se pondrá manos a la obra para solucionar el asunto. Ya sabes que estamos aquí para ayudarte con este y otros asuntos de consumo que te afecten. Y no olvides esto, ninguna autoridad seria te pedirá datos personales por email sin verificación alguna. Si alguna vez dudas, entra en su web oficial o llama. Es mejor perder un minuto verificando que caer en una de estas trampas. Y con esto terminamos por hoy. Si este episodio te ha sido útil y si conoces a alguien que pueda haber recibido uno de estos correos, compártelo. Puede marcar la diferencia entre caer o no en una de estas estafas directa al miedo. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te ha quedado alguna duda? Déjanos un comentario. Estamos ahí siempre leyéndolo todo y dispuestos a ayudarte. Y no lo olvides, te puede pasar a ti con Rubén Sánchez. Sigue contándote lo que otros prefieren callar. Nos escuchamos la próxima semana. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que engañaron para cambiar de eléctrica porque algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Fue lo que le pasó a Eduardo, un vecino de Colmenar Viejo, en Madrid. En septiembre del año pasado recibió una llamada comercial donde le plantearon todo un combo de engaños. Primero le dijeron que necesitaban sus datos para devolverle unos supuestos cargos que le habían cobrado de forma indebida en su factura de la luz.
Pero como Eduardo no terminaba de fiarse de la llamada y partía de que si su compañía de la luz le llamaba, su compañía de la luz tenía sus datos, el comercial le cambió de tema ofreciéndole ahora una serie de supuestos descuentos si se pasaba a otra comercializadora de luz. El usuario siguió sin fiarse, así que su interlocutor volvió a cambiar de táctica. Ahora empezó a decirle que era obligatorio que se cambiara de compañía, inventando que la suya se había trasladado a Girona y ya no podía ofrecerle servicios desde el extranjero. Esta trola tampoco coló, pero el comercial era incansable. Pasó a decirle que en realidad sí que podía continuar con su eléctrica y que además le iba a hacer una oferta especial con tarifas mucho más bajas que las que tenía contratadas. Y la cosa es que Eduardo, no sé si por agotamiento, acabó picando. Unos días más tarde el hombre recibió una serie de correos electrónicos confirmando su alta en Factor Energía, una comercializadora que no era la suya. Le habían dado el cambiazo de compañía bajo engaño, evidentemente. Así que Eduardo se puso en contacto inmediatamente con Factor Energía para solicitar la baja, ejerciendo su derecho de desistimiento, renunciando a un contrato que había aceptado prácticamente sin ser consciente de ello. La ley da 14 días para ejercer este derecho y realmente el afectado pidió la baja apenas unas horas después de que le comunicaran por escrito que se había dado de alta en un servicio con otra compañía. Realmente podría haber pedido la baja sin tener que pagar nada pasado mucho tiempo después de esos 14 días porque había sido víctima de un fraude. Pero la única respuesta que obtuvo de Factor Energía fue enviarle un correo reclamándole 40 euros como penalización por incumplir una supuesta permanencia. Permanencia que igual existía en el contrato, pero de la que nunca le hablaron en esa llamada comercial tramposa. Pero además, las permanencias, aunque se informen correctamente, no se aplican cuando estás en el periodo de los 14 días que tienes para poder pedir la baja. Eduardo se negó a pagar, consciente de que no podían obligarle a ello, pero Factor Energía pasó a amenazar con cortarle el suministro por impago si no abonaba esos 40 euros en el plazo de 2 meses. Fue entonces cuando decidió acudir a nosotros, a Facua, y se hizo socio. Nuestro equipo jurídico se puso manos a la obra de forma inmediata y reclamó a la compañía la anulación de la factura de los dichosos 40 euros, además de la cancelación del contrato y la eliminación de todos los datos personales de Eduardo. En su respuesta, Factor Energía nos contó la milonga de siempre, que ellos no tenían nada que ver con los engaños que había sufrido Eduardo porque la llamada no la había hecho la comercializadora, sino una empresa externa colaboradora que hace promoción y venta de sus servicios. Es decir, la que hace el trabajo sucio de engañar para que la eléctrica, igual que todas las compañías del sector, se forren dando de alta a gente que sufre spam telefónico. Pero más allá de ese cuento, en Factor Energía nos dijeron que vale, que procedían a anular la factura de 40 euros y daban por resuelto el contrato. Y así, después de varios meses de tensión, nuestra intervención ha servido para que Eduardo se desvincule totalmente de una empresa que le había dado de alta a través de unas prácticas absolutamente ilegales, porque las llamadas comerciales no solicitadas por un usuario están prohibidas y porque mentirte sobre la compañía que te está ofreciendo un servicio es un fraude. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabó lo que se daba. Terminamos nuestro programa número 83. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Tío, bien, ¿no? Este calor es infernal. Voy a llamar a Sergio, que esté seguro que se ha pillado ya sus 3 meses de vacaciones, porque trabaja menos que los Reyes Magos. ¡Pazos! 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 5 euros. 1 gramo, 2 gramos, 2,50, 5 euros. No lo entiendo. ¡Ay! Oye, Rubén. Oye, que estoy haciendo pruebas aquí con una báscula que tengo sobre la reduflación esa que estáis criticando. Muy bien, pero qué vergüenza, hombre. Claro, por el mismo precio te dan menos, hombre. Oye, nos alegramos de que el gobierno intente regularlo. Pero ¿quién va a ver las listas esas, hombre, con todos los productos? Tienen que llevar cada producto la diferencia, claro. Eso sí, Rubén, te lo voy a decir en serio, Al final, ¿quiénes perdemos siempre? Los que nos degradamos, los ciudadanos. Voy a seguir, chao. A ver, si esto es 1 gramo, esto 2. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.